Continuamos con los sucesos previos a la llegada de Jesucristo a las Américas. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Como dijimos, estamos hoy en los capítulos 9 y 10 de Tercer Nefi y son justo antes de que Jesucristo ya venga entre los nefitas. Vamos a aprender, vimos ayer algunas de las cosas que pasaron, de las señales fuertes. No eran solamente 3 días de oscuridad, eran muchas catástrofes. Pero veremos hoy día el análisis del Señor mismo de por qué se dieron ese tipo de señales. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Empecemos, y aquí tenemos ya las escrituras, capítulo 9 de Tercer Nefi, como les decía, versículos 1 y 2. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra por toda la superficie de esta tierra, clamando. Vamos a hacer una pausa ahí. Se escuchó una voz. Esta voz va a declarar muchas cosas. Vamos a dar clic aquí en voz. Nos da 2 escrituras adicionales que podemos relacionar. Versículo 1 Nefi 19:11 y 3 Nefi 11:10. Vamos con el 1 Nefi. Porque así habló el profeta: ciertamente el Señor Dios visitará a toda la casa de Israel en ese día, algunos con su voz a causa de su rectitud, para su inmensa alegría y salvación, y a otros con los truenos y relámpagos de su poder, por tempestades, por fuego, por humo y vapores de tinieblas, y por el hundimiento de la tierra y montañas que se levantarán. Esta escritura es una profecía directa que se cumple, fíjense, de 1 Nefi a 3 Nefi. Existen muchísimas evidencias de la veracidad del libro de Mormón. Esta es una de ellas, que existen muchos sucesos que están conectados de un libro a otro libro, de mucho espacio entre ellas. ¿Cómo podría el profeta José recordar detalles que había escrito, o que había dictado, en 1 Nefi 19, para luego relacionar su cumplimiento en 3 Nefi 9? Una memoria increíble, maravillosa, realmente imposible. Recordar tantas cosas sin notas, sin apuntes, sin un borrador, sin nada. Realmente una de las muchas evidencias del libro de Mormón. 3 Nefi 11:10. Esto sí es por ahí. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Ok, esto viene después, cuando Jesucristo ya se aparece. No vamos a hablar mucho de eso ahora, porque lo vamos a conversar mañana, pero esta es la voz que ellos escuchan. Continuemos con el análisis. Versículo 2. Ay de este pueblo, ay de los habitantes de toda la tierra, menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe, y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo. Y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. ¡Ay! Siempre que hay un ay, es una seria advertencia. ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! Dice que no solamente está hablando de ellos, está hablando de todos, a menos que se arrepientan. Quiere decir que se refiere también a nosotros. Y una vez más, estos sucesos no son exclusivos de una visita de Jesús, que en todo el periodo de la humanidad solamente tenemos 2. La venida del Cristo. Estamos hablando de una visitación masiva, ¿cierto? Aparecer un montón de gente, porque Jesús se ha revelado y se ha mostrado a muchas personas, pero siempre hablamos de la primera venida, que es cuando Él vino con un tabernáculo de barro, y la segunda venida, que es cuando vuelve en gloria. No solamente en esos 2 eventos hay estos sino que para toda la gente, en todos los tiempos, en toda la tierra, hay, a menos de que nos arrepintamos. Fíjense en este detalle. El diablo se ríe, sus ángeles se regocijan por causa de la muerte. Satanás tiene esta forma de trabajar. Nos susurra, nos habla bonito, nos envuelve con su lino muy finamente tejido hasta que se convierte en fuertes cadenas. Nos habla de lo bonito que va a ser todo, del dinero que vamos a tener, de la fama, de que vamos a ser los más populares, de que nos vamos a sentir muy bien, pero realmente su propósito es reírse de nosotros. Vale la pena recordar esto cuando se nos vienen las tentaciones a la cabeza, nos da ganas de
no hacer algo bueno o de hacer algo malo, los dos son pecados, bueno sería para nosotros que esta escritura nos venga a la mente. Satanás se ríe porque nos convenció, porque nos hace pensar que es nuestro aliado cuando realmente siempre ha sido nuestro enemigo. Ha sido, será siempre nuestro enemigo, y cuando estemos en desgracia se va a reír de nosotros. Y lo que procura es que estemos en desgracia, así como pasó con ellos. Y vamos a ver qué pasó con ellos. Bueno, ya conversamos ayer de todas las cosas que pasaron. Incendio, gente que quedó tapada por piedras, por rocas inmensas, por montañas. Y personas que se ahogaron por completo, y torbellino que se llevó se llevó un montón de gente y no supimos más qué fue de ellos. Versículo 5. He aquí he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. ¿Cuál fue el propósito de toda esta destrucción? Para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones. Es interesante. Cuando nosotros estamos bien, espiritualmente bien, y nos enteramos de alguna cosa terrible, usualmente esto es difícil de ver, de escuchar, de saber. Es difícil. Si estamos viendo las noticias, y normalmente las noticias hacen advertencia, estas imágenes pueden ser delicadas, pueden ser sensibles. Entonces, hay personas que hacen así y hay otras que hacen así. Entonces mi pregunta es cuál de esas estamos nosotros. A veces al enterarnos de cosas terribles, esto genera un impacto en nosotros, un malestar. Yo recuerdo hace muchos años escuchar cosas que habían sucedido cuando Japón era un imperio y ellos habían invadido varios otros lugares, y cosas que habían hecho ellos en otros países. No voy a entrar en detalles precisamente porque recuerdo, esto fue hace muchos años, mis hijos eran pequeños. Recuerdo que estaba visitando a mis papás para Navidad. Recuerdo leer eso y quedar mal de enterarme de algunas cosas que soldados japoneses habían hecho en ese tiempo con mujeres. Si nosotros tenemos esta reacción al enterarnos de cosas malas que pasan, de cosas terribles, ¿se imaginan nuestro Padre Celestial? Si para nosotros es feo ver alguna cosa terrible, un accidente o de pronto tantas cosas malas que se ven en mi país ahora, que está tomado por mafias y por traficantes, y se ven en las noticias cosas terribles, aparecen cada vez y cuando por ahí personas que en estos conflictos entre bandas y cosas así se ven muchas cosas terribles, y uno cuando ve esas noticias uno mejor lo paso. ¿Se imaginan nuestro Padre Celestial? He cubierto la tierra de la gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz. Una cosa, y esto me hace siempre pensar, una cosa es ver una película con cosas que son ficticias, con cosas que uno sabe que son efectos visuales, que no es real. Y otra cosa es ver cosas reales. Realmente el espíritu se ofende con la destrucción. Y hay películas que son muy realistas. Esas también uno las cosas como nos toma, se hace difícil ver ciertas cosas. ¿Con qué propósito entonces? Para ocultar esas iniquidades y pensar en la gran iniquidad que hay ahora. El Señor va a tapar muchas de estas cosas. Eventualmente se va a acabar. Pero también con el propósito de que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y yo les mencionaba específicamente de estos soldados japoneses y las cosas terribles que hicieron. Ellos no estuvieron ni durante la primera visita, ni estarán al regreso del Salvador a la tierra. Sin embargo, se van a cumplir estas dos cosas: la sangre de los profetas y de los santos. Estos soldados no estaban matando profetas, pero sí destruyendo la castidad y la santidad de muchas mujeres inocentes. Así que llegará el momento en el que el Señor haga lo mismo con estas personas. Hay este reclamo, hay este llamado de atención de los profetas y de los santos que asciende a Dios pidiendo justicia, y se hará justicia. Continuemos.
Más adelante se dice cosas similares de muchas ciudades, la ciudad de Onía, los habitantes de Mokum. Estos fueron ahogados, dice más adelante Gadiani, Gadioma, la ciudad de Jacob, la ciudad de Gimgimno. Todos estos lugares que fueron torbellinos, incendios, valles hechos montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 9. Y aquí esa gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades, que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. De cada ciudad que se menciona, con cada ocasión, con cada destrucción, el Señor dice lo mismo: para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Una vez más, justicia, y se va a hacer justicia. No venganza, justicia. El Señor dice que el pueblo de este rey Jacob, ¿se acuerdan? Lo hablamos hace poco. Él se proclamó rey y quería hacerse rey de todos. Menos mal, eso no pasó, pero o sea, se viene abajo todo el gobierno y se dividen en familias y en grupos, y ya no existía más el gobierno. Esto me hizo pensar bastante, porque la mayor de todas las iniquidades de la tierra, ¿cuál es? ¿Qué es lo peor que puede hacer una persona? ¿Con quiénes es con los que el Señor estaba más ensañado? Dice que estas iniquidades sobrepujaban la iniquidad de la tierra entera. ¿Qué son estas iniquidades que son las más terribles de todas? Por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones. Esta es parte de la respuesta. Una cosa es un crimen pasional y otra cosa es un asesinato en combinaciones secretas. Hay una distinción aún en estas cosas. Las dos cosas pueden ser asesinato, pero la una viene de un momento de una emoción extrema, digámoslo de alguna manera. Y obviamente es un crimen terrible y obviamente va a venir, hay que hacer justicia sobre eso, obviamente. Pero hay algo que es peor que eso, y es esta planificación y este ponerse de acuerdo entre varias personas para llevar a cabo asesinatos y grande iniquidad. Y esto es lo peor. Pienso yo que esto es el crimen organizado, por un lado, y por otro lado, otro tipo de crimen organizado que es el que está en los gobiernos. Y aquí es donde quiero pasar a otra parte. Fíjense que más adelante dice: ellos fueron los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Esto me hace pensar mucho en revoluciones que buscan cambiar al gobierno para destruir la paz del pueblo, o que destruyen la paz del pueblo para cambiar el gobierno. Esto se manifiesta de muchas maneras distintas. Estas revoluciones las hemos visto una y otra vez durante la historia. Basta tomar un libro de historia y ver estas muchas revoluciones que han traído muchísima destrucción y que han destrozado países enteros, algunos por décadas. Personas que destruyeron al gobierno, destruyeron la paz de la gente, lo hicieron a través de sus combinaciones secretas. Es una gran y terrible maldad. Deberíamos protegernos y cuidarnos de ello. Continuemos. Versículo 10. He aquí he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán y la ciudad de Hosh y la ciudad de Gad y la ciudad de Kishkumen y los habitantes de ellas, por sus maldades al echar fuera a los profetas y apedrear a los que envié para declararles concernientes sus iniquidades y sus abominaciones. Estos no deberíamos ser nosotros. Ahora, en la actualidad yo no sé de personas que asesinan específicamente profetas. A veces estas piedras son nuestras palabras. A veces estas piedras son nuestras quejas, son nuestra desidia, nuestra apatía cuando hablan los profetas y no queremos hacer caso. A veces estas piedras pueden ser simplemente nuestro evitar aún enterarnos de estas cosas. Si nosotros no vemos la conferencia general, si no estamos atentos a las palabras de los profetas, estamos de cierta forma con la piedra en la mano también.
Versículo 11, y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. En este capítulo se utiliza muchísimo esta expresión, se repite una y otra y otra y otra vez. Pero ¿por qué razón hubo ciudades enteras que fueron destruidas? Dice aquí, por haber expulsado a todos se refiere a todos los buenos, de modo que no había justos entre ellos. Este es un detalle importante y de esto también conversamos. Conversamos ayer, me parece. Es muy importante que haya justos y que permanezcan personas justas y que permanezcan siendo justas para que el Señor no destruya por completo nuestras ciudades a su venida. Versículos 13 en adelante. Oh vosotros todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Fíjense que la parte que quedó fue la más justa, sin embargo, a ellos, a los más justos, a los buenos, se los llama al arrepentimiento. Esto también conversamos ayer. Aún si somos buenos, hay muchas cosas que mejorar y que cambiar todavía. Os convertiréis para que yo os sane. Tenemos aún muchas cosas que el Señor puede, muchas cosas que cambiar, muchas cosas en las que podemos sanar. 14. Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros y a cualquiera que venga yo lo recibiré. Y benditos son los que vienen a mí. 15. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que veíamos al principio, que les dije, esta es la voz del Señor. Me parece, encuentro lindo cómo Él se presenta al final a ellos. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy el Padre y el Padre en mí. En mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Versículo 17. Y a cuantos me han recibido les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Esta parte es interesante porque alguien muy correctamente puede decir, pero se nos ha enseñado siempre que somos hijos de Dios. ¿Cómo es esto de llegar a ser hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios el Padre. Todos nosotros somos sus hijos espirituales. Hemos sido creados por Él. Somos no solamente creación de sus manos, sino literalmente hijos e hijas de un Padre Celestial. ¿Qué es esto de que los que han recibido a Jesucristo les es concedido llegar a ser hijos de Dios? De esto hemos conversado en otra ocasión. Lo conversamos cuando hablamos del Cristo como Redentor. Si no me equivoco, cuando hablamos de Alma 34. Nosotros ya somos hijos de Dios el Padre. Mediante la expiación de Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios el Hijo. O en otras palabras, Jesucristo nos compra con su sangre preciosa y venimos a ser suyos. Esto es de lo que está hablando. ¿A quién declarará su generación? Como lo aprendimos, como lo leímos de Isaías 56. Porque será cortado, más cuando torne su alma en ¿cuáles eran las palabras? Cuando tornes su alma en rescate por los pecados del mundo, Él verá su generación. O en otras palabras, por causa de la expiación de Jesucristo, Él recibe a los justos como sus hijos. Jesucristo no tuvo hijos aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros podemos llegar a ser sus hijos por causa de la gran expiación que Él llevó a cabo. Versículo 18. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. La luz. Vamos a conversar más de ser la luz del mundo mañana, cuando hablemos de su llegada a la tierra. Pero aquí que Él menciona que Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa esto? En el abecedario original griego, alfa era la primera letra, la A, y omega la última letra, la O. Hermano, la O no es la última letra. Para el abecedario de ellos, sí. En los caracteres que ellos tenían, la omega era la última. Entonces, cuando Él dice soy la alfa y la omega, es lo mismo que decir el principio y el fin. Para nosotros sería yo soy la A y la Z. Para que entendamos ese concepto.
En adelante él dice que ya se acabó, ahora sí se terminó el sacrificio de animales. En adelante, versículo 20, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El que venga y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Hasta aquí llegó el sacrificio de animales. Se ha cumplido todo y es lo que declara el Señor. Ya está cumplida la ley de Moisés. En adelante, este es el sacrificio. Ya no un animalito, un corazón quebrantado, un espíritu contrito. ¿Y qué significa esto? Un corazón arrepentido y un espíritu dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Obviamente, a seguir el camino, a obedecer. Versículo 22. Por tanto, el que se arrepintiere y viniera a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por estos he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Muy bien, con eso concluimos el capítulo 9. Vamos al 10. En el 10 hay mucho menos en comparación a lo que había en el capítulo 9. Versículos 1 y 2. Y he aquí aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas. 2. Porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido. De manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. ¿Se imaginan cómo habrá sido eso? En adelante, ellos vuelven a escuchar esta voz y se les enseña este concepto. Se habla de todas estas ciudades que fueron destruidas. Otra vez, versículo 5, al final dice, sí, cuántas veces os hubiera juntado, como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Otra vez. Esto lo está diciendo en reflexión con todas las ciudades que fueron destruidas, pero se lo dice a estas personas que estaban allí, que sí se habían arrepentido, que no habían sido terribles, malos, asesinos, etc. Para nosotros, para todos, es el llamado al arrepentimiento. ¿Qué entienden ustedes? Porque Jesús nos junta como una gallina junta los polluelos bajo las alas. A mí me indica que esto es una protección que se nos da, que es un cuidado, es una forma aún de congregarnos, pero no quisimos. ¿Qué significa entonces que nosotros, que Jesús trata de cuidarnos, juntarnos, protegernos, pero que nosotros no quisimos? Yo entiendo esto como no quiero ir a la capilla. Yo entiendo esto como hay un mandamiento, pero no lo quiero guardar. Yo entiendo esto como el presidente de la iglesia dijo esto, pero después, otro día, luego. 6. Oh vosotros de la casa de Israel a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Esta es la manera en la que nosotros podemos aceptar este cuidado, esta protección bajo sus alas. Arrepentimiento con íntegro propósito de corazón. Es decir, no por conveniencia, no por miedo, sino por real amor. Versículo 12. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. Ya lo hemos dicho varias veces, nosotros podemos ser ellos, así sea que estemos o no estemos en la visita de Jesucristo, sea que participemos o no de la segunda venida, el día que nosotros muramos, la segunda venida ya llegó para nosotros. En adelante se hace un anuncio. Lo que se dice es que a partir de ahora vamos a conversar de la visita de Jesús. Y esto ya lo vamos a ver mañana. Obviamente, ya no hay tiempo. Mis queridos hermanos y hermanas, hay tantas cosas de estas, tantas que se pueden hablar y de las que no hay tiempo ya. Pero es tan parecido a las cosas que vivimos, tantas dificultades que tenemos hoy, tantos problemas. Y como les dije, aún si nosotros no estamos para la segunda venida, y no lo sabemos, pero aún si no estaríamos, esto es un paralelo con nuestras vidas. Y podemos comparar esto de muchas maneras con nuestra existencia aquí, con nuestras dificultades, con nuestras tentaciones, con los problemas que vamos a pasar.
¿Y cómo vamos a pasar por esas situaciones? Podemos ser como estos que no mataron a los profetas, como estos que no los apedrearon, que creyeron en sus palabras. Vivieron muchas cosas difíciles, pasaron por todos estos cataclismos, pero los sobrevivieron. Y se los llama el arrepentimiento aun cuando eran buenos, pero veremos mañana cuál fue el fin después de haber pasado por todas estas dificultades. Conmigo será hasta la próxima, hasta mañana. Chao.